Victoria Lafont Domínguez. Esta mujer es espectacular. Escritora, periodista, defensora de los derechos humanos, una mujer valiente muy entregada a sus causas. En Tu Lugar Podcast te traemos las historias de las personas que nos inspiran y motivan, que nos muestran cómo podemos desarrollar nuestro máximo potencial. Victoria, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a que es tu lugar. Muchísimas gracias, Nayeli. Al contrario, estoy muy contenta de estar aquí contigo. Yay, gracias. Yay. Pues vamos a empezar. Ahora sí que quiero comenzar preguntándote. Yo en esta introducción pues hablé un poquito de lo mucho que eres, pero me gustaría que pudieras tú decirnos cómo te defines en toda tu expresión. Ah, la chingada. Comenzamos. Era para romper el hielo. Ella estaba leyendo y yo estaba... No soy. Ay, porque no sé... O sea, pinche carajillo, ¿no? Dale un trago para que me puedas contestar esta primera. A ver, ¿cómo me defino? Sí, en toda la expresión. En toda la expresión. Bueno, pues ya lo leíste, ¿no? O sea, soy escritora, gestora cultural, he hecho un chingo de cosas en la vida. No, está bien curiosa la palabra porque una vez hace muchos años en una entrevista en Antena TV también me dijeron, ¿usted cómo se define? Yo, a la chingada, güey, o sea, ¿cómo me defino yo? Entonces podemos decir que soy una persona muy curiosa, o sea, soy una persona que le gusta estar aprendiendo, que le gusta estar intrigando. Yo creo que por eso me gusta mucho el chisme y el periodismo, porque puedes combinar ambos y es chingoncísimo. Pero básicamente soy eso, o sea, mucha gente me dice que soy activista, yo no me considero como activista, y eso, o sea, yo siempre dije, bueno, no siempre, tengo 10 años diciendo, soy escritora, pero la vida me lleva por otros caminos, hasta por la política, y eso no es divertido, pero sí. Pero también le entro a eso. Poquito. Y ¿cómo has desarrollado todas estas pasiones? Si han sido de manera simultánea, si se acompañan, si no, si dejaste de hacer una cosa para hacer otra, o sea, ¿cuál ha sido tu camino profesional? Muy buena pregunta porque yo tampoco sé. O sea... Un sub y baja. ¿Cómo me involucré con la literatura? Es una historia muy chistosa. Porque como te dije ahorita antes de grabar, me trajiste a mis barrios de mi infancia. Aquí donde estamos grabando es la casa de Nayeli. Sí. Saluden. Saluden en la casa de Nayeli. No se crean, pero aprovechando que estamos aquí, había un kinder a una cuadra aquí abajo. Entonces mi abuela vivía aquí en la Diego de Vilchis. Estamos en la colonia San Felipe. Estamos en la colonia San Felipe. Para los de Chihuahua capital, estamos en la colonia San Felipe. En la colonia San Felipe, ¿no? Entonces, yo nací o crecí en un contexto familiar un poco complicado porque mis papás estaban divorciando, mi mamá tenía 2 trabajos, uno en la mañana y uno en la noche. Entonces, yo nunca veía a mi mamá, la veía hasta las 12 de la noche. Entonces me crié con mis abuelos y con puros adultos. Antes y hasta la fecha, esta colonia es de puros viejitos. Entonces no había niños. Me van a correr de mi colonia por tu culpa. ¿Te van a correr? Pues la verdad, no había niños. Sí, y luego mi abuela era muy sobreprotectora. O sea, mi abuela era de, no salgas porque es peligroso. No vayas a la tienda porque es peligroso. Antes había una tienda aquí en ya no recuerdo qué calle es, acá, en la esquina, que se llamaba Oxochito. Pero yo no podía ir sola, aunque estaba a una cuadra de casa de mi abuela, no podía ir sola, tenía que ir acompañada. Entonces sí que sí, en un ambiente muy protector, sobreprotector, sin niños. Entonces me mandan a un kinder particular que está aquí en una esquina, aquí a la esquina, porque era el camino más fácil que mi abuela o mi abuelo me podían recoger, ir y traer, porque mi mamá estaba trabajando. Sí. Entonces yo salgo de kinder leyendo, escribiendo, sumando y restando en español y en inglés. Entonces me mandan a una primaria pública, a la otra cuadra, y pues era pública, y entonces en primero yo iba adelantada, mejor dicho, porque soy de diciembre, entonces en aquellas épocas que les tocó ser de los 90s, los que nacimos en noviembre y diciembre nos retrasaban un año, sí. Entonces ya no me podían adelantar otro año, o sea, no me podían poner con los de mi edad. Entonces la maestra no sabía qué hacer conmigo, porque yo ya sabía todo lo de primero de primaria. Entonces yo era la IBM de la maestra. IBM tráeme esto, IBM tráeme aquello, y etcétera, ¿no? Ya cuando no sabía qué hacer conmigo, lee esto. Okay. ¿Por qué? Porque mi familia
yo siempre he dicho que vengo de una familia de analfabetas funcionales. O sea, son gente de licenciatura de ingeniería que me están viendo. Hola mamá, hola güey, ¿cómo están? Pero... Perdón por balconearlos. Hablar por balconearlos, pero no leen nada. O sea, tienen licenciatura de ingeniería, etcétera, pero no leen nada. Quien leía un poquito más era mi abuelo, el periódico que llegaba así todos los días, El Heraldo, o ¿te acuerdas de Selecciones, la revista? Sí, la revista, top. Y yo también de curiosidad sí las veía, sí, ¿no? Pero en realidad no había mucha lectura en la casa. Entonces así me fui involucrando en la lectura. Me acuerdo que yo estaba como en primero o en segunda primaria cuando le dije a mi mamá, oye, me dieron de leer El Conde de Montecristo, ¿me lo compras? Y luego mi mamá, muy poco docta en literatura infantil, que en lugar de comprarme una versión infantil, me compré El Conde de Montecristo, la versión original, que es un tomo de este vuelo, que es un tomo de 1000 páginas, ¿no? Entonces, obviamente lo leí en aquella época, no supe ni qué madres leí, ya después lo leí y me encantó, ¿no? Entonces, en segunda primaria hubo un programa de gobierno del estado, que no me acuerdo si era concurso o era para todos, pero era de escribir un pequeño cuentito y sí, se lo llevaban y yo ya no supe qué pasó con él, hasta que en una entrega de boletas le entregan el librito a mi mamá. Entonces puedo decir que mi primera publicación fue a los 7 años, pero ahí está una cuestión muy interesante, o sea, como te dije, en mi familia las artes son hobbies. Si no te dedicas a algo, no te puedes dedicar a las artes porque son hobbies. Entonces mi familia, cuando leen el cuentito, en lugar de ser un aliciente, sí fue como un tono peyorativo, ¿no? Así de, ay, la que escribe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces obviamente a los 7 años pues sí te pega el bajón bien fuerte, claro. Escuchar todo eso. Y aparte que mi mamá empezó yo tenía cuadernos de notas, ¿no? Entonces mi mamá los empezó a leer y me empezaba a preguntar sobre ellos. Y pues, típica pena de niño o de niña. Y entonces yo dejé de escribir casi toda la primaria. Pero leía mucho hasta la secundaria, tercera y secundaria, cuando, como buena ñoña, la maestra de español o lectura, no me acuerdo cómo es en secundaria, que dicen, ¿quién quiere participar en el Quijote? Y así todo negro, así nadie. Se abren y tú, yo. No, y lo dice, les doy un punto y así todos, ¿no? O sea, yo no lo necesitaba, pero dije, bueno, vamos. Entonces yo le dije a la maestra, la verdad yo nunca he escrito nada, nada profesional, me dice, no te apures, escribe lo que tú quieras o tráete algo del que te quieras basar, ¿ya? Entonces en una tarde me puse a escribir así y saqué un cuento, ya me acuerdo como 7 o 8 cuartillas y se lo entrego a la maestra. Entonces a los días me dice, me habla de, oye, ven, este es el cuento del que te quieres basar. Y yo no, yo lo escribí. Me dice, ¿cómo? O sea, me dices que nunca has escrito nada y escribiste un cuento. Y esto tiene mucha calidad. Yo pues yo lo escribí. Entonces cada vez que iba escalando el cuentito, que el salón, que el grado y todo eso, me preguntaba, oye, ¿quién lo escribió? Y yo ¿cuántos años tenías ahí? Pues era secundaria, como tercero, sí, como tercero, como 15 años. 15 años. Entonces ya hasta que llegó a nivel zona y me dice, oye, me cita en un salón así todo oscuro, nomás ella, oye, dime la verdad, ¿quién lo escribió? Porque nos podemos meter en un problema. Yo lo escribí y ya como que me creyó, entonces ya obviamente el cuento ya no pasó más, pero me quedé así diciendo, oye, llegó hasta allá arriba, o sea, nunca había escrito nada y llegó hasta nivel zona. Dije, se puede hacer algo con esto. Entré a Bachi y en ese tiempo, paréntesis, soy bien ñoña, estaba estudiando una carrera técnica en nutrición y culinaria, por si no lo saben. Entonces, pues decía, mira, puedo dedicarme a esto, pero sí me gusta, pero no tanto. Entonces, los sábados, los fines de semana estudiaba nutrición y culinaria, y luego en las paraescolares del Bachi me metí de primeros auxilios y dije, a lo mejor la medicina es lo mío. Y el primer semestre bien chingo, ¿no? Que vendar, que cargar gente y la fregada. Pero ya en el segundo, que eran casos clínicos de así le pasa a un cuerpo cuando se estrella en un automóvil. Entonces, bueno, ya no quiero. Ya no, gracias. Entonces así fue hasta que como en tercero de Bachi o segundo de Bachi, un taller literario. Entonces dije, ¿sabes qué? Siempre estaba la literatura presente. Y aparte como que siempre fui un chile con queso con las cosas, ¿no? O sea, era presidente del Comité de Cultura y Legalidad. Entonces estaban las cuestiones de política de aquella época. Y lo estaba con lo de nutrición y lo estaba con lo de literatura. Entonces, cuando yo entré a la carrera, bueno, antes de entrar a la carrera, fue como que una salida de closet así de...
¿y qué vas a estudiar? Yo, letras. Y como en las escenas de las películas que se caen los cubiertos. Sí, como si fuera la peor tragedia. El silencio incómodo, ¿no? Así de, ¿y qué vas a hacer con eso? Entonces, no, te vas a morir de hambre. Yo, pues hasta la fecha no me he muerto de hambre. Estudia Derecho, ¿eres buena para eso? Yo, no. Voy a estudiar letras. No, estudia lengua inglesa. Yo, ¿qué voy a hacer de maestra de inglés? No. Entonces, ya cuando entró a la carrera, como que mi subconsciente o inconscientemente dije, tengo que demostrarles que sí se puede vivir de esto, ¿no? Okay, entonces, ya fue como un reto para ti. Fue como un reto, ¿no? Entonces yo por eso así como que pues, se puede decir que tengo un pinche currículum muy amplio. Y hasta ahorita lo estoy haciendo consciente de eso, ¿no? De que era por darles gusto, por demostrarles demostrar que sí se podía. Que sí se podía, ¿no? O sea, entonces, y es una de las cuestiones que sí, ahorita que me decías, que dejé de hacer, ahorita en retrospectiva, fíjate que sí me hubiera gustado estar más tiempo en la carrera. ¿A qué voy con esto? Como te dije, yo andaba en friega, andaba en todos lados, entonces era... Sí, entraste a la carrera y te comprometiste con la carrera al 100%. No, y deja tú con el mundo artístico. Okay. Porque era de... En el 2016 ganó el PECDA, que es el programa Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico del Estado. Y luego, pues, era así como que la que mandaban a todos los encuentros literarios, a todas las mesas de lectura, etc. Entonces, hasta ahorita que me estoy reencontrando con amigos y amigas de la carrera, me dicen, es que tú eres la consciente de los maestros, o sea, tú les decías, ay, vengo, voy a las jornadas tal. Ah, si no se apure. Entonces yo casi no estaba en la carrera, o sea, hubo un tiempo que casi no estaba ahí, porque estaba en parada en jornadas Carlos Montemayor, y de ahí te ibas a Casas Grandes, a taller de literatura, te ibas a Madera, a un encuentro literario y regresabas a Chihuahua. Y muchas veces hacía los trabajos que eran ensayos en el camino sin chingar. Regreso, decía, ¿sabe que me da permiso de...? Sí, no se apure, te verlo después. Oye, qué padre que platiques eso, porque luego también parece o tiene como que este estigma, ¿no? Ciertas carreras, como que, o profesiones, como de que es una vida muy tranquila, ¿no? Si tú piensas en escritor, escritora, te sientes, mamoneas. Sí, exacto. Piensas de que, ay, claro, esas personas se la pasan todo el día chido. Así de mí. Exacto, tomándose una copita de vino o algo, escribiendo todo el día, y no parece que fueran personas que traen este rush de andan en friega, y con eso pues tú me estás diciendo que sí, realmente sí puede ser una carrera igual. En esa época sí andaba en friega, o sea, me acuerdo mucho un día que era en abril, para el Día Internacional del Libro, que es el 21 de abril. Ese día tuve la Feria Infantil y Juvenil en el CIDECH, bueno, ahora el Centro Cultural Los Laureles, en la mañana. En la tarde, bueno, era mañana y tarde. En la noche me tengo que ir al centro a una lectura porque es el Día Internacional del Libro. Al día siguiente me tengo que ir a Casas Grandes a un taller de literatura de retribución del PECDA. Todo eso, ¿no? O sea, dices, era un caos en aquella época. Entonces les tuve que meter un poquito la pausa porque sí estuvo muy de andar de arriba para abajo. Entonces sí fue de manera natural que te fuiste encaminando ahí. Y en esa naturalidad, por ejemplo, pues participabas en muchos concursos, ¿no? O sea, se te daba, te invitaban, tú te involucrabas. Fue un premio nacional en Veracruz. Que no me acuerdo si era con monto de dinero o no. No recuerdo si te daban dinero o no, pero era la publicación. Fue en el 2015. Premio Nacional de Poesía. Me acuerdo que se llamaba La Cosa Escrita o algo por el estilo. Y nunca me mandaron el libro, porque no hubo presupuesto para eso. O sea, lo ganaste, pero nunca te publicaron. O sea, era una antología con varios poemas ganadores, en uno de ellos, pero nunca me mandan el DOMI. El DOMI es el previo para que tú lo cheques. Si tiene una errata, pues tú lo corrijas, o cuestiones por el estilo, o el diseño gráfico del libro, así va a quedar. Sí. ¿Te gusta o no? Y nunca me lo mandaron. Hasta la fecha, alguien de Veracruz y me lo pueden mandar. Por favor, no, gobierno, si lo tiene. No, pues yo creo que pasan como otros dos gobiernos, ¿no? Dos gobiernos. Sí, ya. De los dos, encuentran en las cajas y encuentran el libro y me lo mandan. Por favor. Ok, ¿y con qué? Bueno, eso era un poema. ¿Y en qué te inspiras, Victoria, para hacer, por ejemplo, tus productos? Mira, necesitas un poco de licor, de preferencia. Número 1, tiene que haber licor. Chan. 2. No te creas, o sea, es que el camino de la creación es un... Hijo de tu pinche madre, o sea, no sabes de dónde salen las cosas, ¿no? O sea,
muchas cuestiones sí son como que meditadas, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, el proyecto del Vega, ¿no? Que es una novela histórica sobre el asalto al 15, bueno, sobre la guerrilla de Diego Lucero y Abelina Gallegos del 15 de enero del 72, ¿no? Y es un tema muy histórico y es un tema que, ok, tengo que escribir eso. Y la poesía, me fíjate, una cuestión muy divertida. Yo nunca me había considerado poeta. Yo decía, soy bien pinche mala en poesía. Tengo una mención honorífica en poesía en mi municipio. Esa es otra historia. Entonces, en pandemia, que estábamos todos encerrados, yo tenía COVID. Yo tenía una amiga. Entonces le dije, güey, ¿qué voy a hacer tanto tiempo encerrada? Porque era el COVID malo, o sea, el COVID de hace 3 años que te encerraba. Sí, que te ponías mal y no podías salir ni de tu cuarto. No, y era un mes encerrada, no como ahorita que es una gripe de 3 días, no, era un mes. Y lo sé, o sea, fue mucho tiempo. Le dije, oye, tengo una novela atorada, la voy a sacar, ¿la quieres leer? Y yo, sí. Entonces, mientras yo iba, hubo un capítulo que le mandé y salió un poema. Me dice, oye, yo dije, no soy buena en poesía, no, está chido, que no sé qué. Entonces hicimos una dinámica. Todos los días que estuve encerrada escribía un poema. Ella lo revisaba y lo tallereaba. O sea, fue una manera de mantener la cordura, ¿no? Y mucho de eso que escribí son cuestiones que yo había vivido, o sea, entonces decir, ¿sabes qué? Voy a escribir, muchas veces sí es meditado de, ¿sabes que me gusta este tema, quiero hablar de esto? Pero muchas veces es analizando en el subconsciente que todos sabemos algo y es decir, ay, pues me nació esto y pues sale esto, ¿no? No puedes decir, ay, las musas me inspiraron, porque no, o sea, es como decía un maestro en la carrera, las ideas están aquí, ¿no? Nomás es irlas bajando poquito a poquito. Qué interesante eso que dices, porque luego hay como un tema así de como muy místico. El misticismo, ¿no? El misticismo. De que llegan las musas, te inspiran y te tocan. Colores, o también esta idea muy mamona o muy, sí, o sea, muy romántica y no del estilo de cursi. Sí. Fue un periodo histórico en todo sentido, arquitectura, literatura, artes, etc. A finales del 2800. Y es donde viene esta idea romántica, ¿no? En Francia, los poetas malditos, esos poetas que tenían que vivir vidas muy lacerantes, vidas muy duras, y de ahí escribías, ¿no? O sea, o que tenían que probar algún tipo de estupefaciente con vidas bien duras, bien así, para poder escribir. O el poeta romántico que vino mucho con Edgar Allan Poe, que le llega así de la idea y que te baja las musas. Y eso no existe, o sea, la musa no existe. Y también he dicho, el trabajo de escritor o escritora no existe, o sea, existe el trabajo de reescritora o de editora. ¿Por qué? Porque no es que voy a escribir y ahí quedó, y quedó perfecto, no, pues no. Muchas veces es más obra nalga que otra cosa, ¿no? Escribir, reeditar, ahí sabes que no, eso está muy malo. Y tu mejor amigo es la pluma para tachar, porque la verdad, o sea, terminas tachando más de lo que escribes. Yo todavía soy de la antigüita, soy una señora. Entonces yo tuve como... Escribe. Como todo escribo a mano. Ajá. Entonces... Así tenga la letra así, pero yo también la tengo diferente por ahí. Entonces... yo también y tacho. Y hasta que me siento conforme lo paso al ordenador, ¿no? Uh-huh. Ay, ¿qué forma me escuché? En el ordenador. El ordenador. Sí te escuchaste como si fueras una persona mayor de 70 años. Jolín, el ordenador. Uh-huh. El centro computacional. Entonces sí, o sea, no existe esa labor mística del escritor. Existe el reescritor, el que edita, el que corrige. Y eso es muy difícil, o sea, porque muchas veces, precisamente como se ha creado esta idea de que el intelectual, el creador, el que está acá, y que yo no estoy muy de acuerdo con ponerlos acá, uh-huh. O sea, tener la humildad de decir, ¿sabes qué? Esto está culero, güey, o sea, o eso está muy mal. Eso está muy mal y no vale la pena sacarlo. Vi que otra faceta que tienes, que yo sé que dices que tú no te consideras activista, pero de alguna manera lo eres, ¿no? El solo hecho de hablar, de poder visibilizar muchos temas, te hace activista. Okay. Te hace una persona que realmente tienes causas. Exacto. Porque la verdad nunca dije, amanecí un día de, hoy soy activista. Ok, pues no. Se fue dando. Sí, o sea, me fueron involucrando, me fueron imitando, ¿no? Porque sí, o sea... Hay cuestiones todavía muy fuertes aquí en Chihuahua. Imagínate, Chihuahua es el segundo lugar a nivel nacional en crímenes de odio contra personas LGBT. Sí. Es un estado profundamente conservador
y que ha atentado contra los derechos humanos de personas LGBT. Entonces, pues me empiezan a invitar de, oye, un foro de esto, oye, esto. Ya mucha gente me fue catalogando como, la activista. Yo de, güey, pues me empiezan a preguntar de eso, pues obviamente voy a comentar, ¿no? Pero no es que yo diga, ¿sabes qué? Salgo aquí con mi pancarta todos los días. Bueno, ahí hay una apreciación. Hay personas que les pueden preguntar y no necesariamente hablarlo, alzar la voz, ponerlo como tema sobre la mesa. Sí. ¿Estás de acuerdo en que eso te hace un activista? Ok. Entonces ya agarra tu mote y te lo compras. Ya me voy. Bueno, te fueron invitando. Sí, o sea, pero nunca fue de un día dije, voy a hacer esto. Pues no. Sí, no tomaste la decisión consciente. No, fue por accidente, sí. Entonces, es divertido por los caminos que te lleva la vida, porque yo cuando estaba iniciando la carrera, a finales del bache, decía, mamá, no, yo voy a ser escritor y que voy a vivir de esto. Obviamente no vives de la literatura, amiga, no. Si vives desde el pasado, no, amiga, date cuenta, ¿no? Entonces, sí, la vida te lleva por caminos que nunca había pensado y eso es divertido. Dejarte asombrar, o sea, desde, oye, qué chido, me lleva por todo esto y he visto todo esto, ¿no? Es chido. Oye, Vic, y por ejemplo, de los temas que llevas a la mesa, ¿cuáles son los que más te causan como, no sé, una sensación más apasionante, más de esto quiero realmente que la gente se dé cuenta? O sea, por lo general es el tema LGBT, ¿no? Sí, en específico el tema trans. Porque, o sea, todavía es un tema, no lo podemos decir tabú, porque, o sea, ya se habla muy abiertamente, pero todavía es un tema incómodo para ciertas esferas de la sociedad y ciertas esferas políticas, ¿no? Ya que hablamos afuera de cámaras que me invita a gobierno del estado para un spot fue de, güey, me invitan a mí. O sea, sí saben, o sea, sí saben, ¿no? De brillo LGBT por todos lados, corazón, sí sabes, ¿no? Y muchas veces, o sea, es por eso que te invitan, ¿no? Claro. O sea, tocar ese tema o hacerlo visible, que también es un arma de doble filo. Ok. O de lo que te comentaba hace ratito, o sea, por un lado, sí, o sea, se puede usar así como que, mira, visibilización, concientización, etcétera, que suele ser el lado chido, y otras veces también te pueden usar como bandera política, que eso no está padre. O bandera política, o decir, mira, si somos incluyentes, le invitamos, o cuestiones por el estilo, ¿no? O también este tema de la revictimización, ¿no? O sea, que se usa mucho a veces de vean todo lo que ha sufrido y vean dónde está ahorita. No sé si han visto en los medios, o sea, en la mayoría de los medios, o sea, el tema que nacionales, estatales, el tema, o sea, el tema, cuando tocan el tema es véanla todo lo que ha sufrido y, o sea, como ponerla como un foco así. Exacto, de más que vean lo que ha hecho, es vean todo lo que ha sufrido. Ya. Y eso, o sea, es de, o el típico cliché de, ¿no? De, vamos a hacer un reportaje tuyo, pero viéndote al espejo mientras te maquillas, de, güey, ¿qué fetiche tienes con eso? No, así de, no, güey, o sea. No lo voy a hacer. O sea, o en el baño, dices, güey, ¿qué pinche fetiche tienes? No mames, no. Y sí, o sea, por eso te decía, vamos a darle el giro al programa. Por eso, o sea, porque en la mayoría de los programas, y a veces lo hacen con el dolo, o sea, sí lo hacen así con que vamos a descarnar y que sea lo más cruel y que... Sí, que lloren. Y que yo, tipo Rosa de Doña Lupe, o a veces lo hacen accidentalmente sin saberlo, ¿no? O sea, Sí. Pero sí, o sea, por lo general, y es algo que se ha visto mucho, inclusive en Hollywood, y es algo que se busca cambiar la temática. Como pasaba con las personas afroamericanas y todavía pasan, como las historias en el cine de las personas afroamericanas, la tragedia, lo que ellas vivieron, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. No hablas del otro lado. Igual sucede con las personas LGBT. Por ejemplo, en los medios gigantes, en el cine, por ejemplo, en la televisión, se hace el chiste, ¿no? Que a la persona afroamericana o a la persona negra es la primera que matan. Sí. A la persona LGBT también es la primera que matan. Sí. Y orden de jerarquía, la trans va primero, luego enseguida la bi, luego sigue el gay, ¿no? Entonces, chiste muy cruel. Sí. Pero la verdad, o sea, si tú ves cualquier película de Hollywood donde haya ese mínimo de inclusión, o una persona afroamericana va a morir, y más las de thriller y las de terror, o una persona afroamericana va a morir, o la persona LGBT muere. Sí, los blancos no mueren. Los blancos cis heteronormados nunca mueren. Entonces,
o sea, y por lo general como siempre se ha manejado el tema de la gente es el tema de la tragedia. Todo lo que ha sufrido, todo lo que le ha dolido, todo lo que ha pasado, y eso no está mal, o sea, por eso te dije, vamos a cambiarle un poquito la perspectiva de no solo lo que has vivido tú, sino vámonos desde lo particular a lo general, porque a veces es de obviamos lo demás y nos enfocamos de todo el dolor y toda la cuestión. Y, o sea, y hay veces que dices, ok, está bien, sirve para concientizar, no sirve para visibilizar. Pero ya después de tantas veces dices, ay, ya me cansé un poquito de la misma y la misma y la misma, ¿no? Vamos a darle un giro. Y no es por mala onda, sino es de, güey, hay otras ópticas desde donde tomar el tema. También esa parte, ¿no? De, entonces, ¿cómo sería sensibilizar de manera adecuada? O sea, por ejemplo, ahorita que te comentaba para hacer el podcast, es que me mandó un WhatsApp y yo de, sí, mira, le podemos cambiar y decir, como la editora, ¿no? Si le modificamos esto. Editora. Uh-huh. O sea, lo que voy, o sea, todavía hay mucha gente adoctrinada, ¿no? O sea, de que se creyó esta historia. Y es una historia que pues, necesitaríamos otro podcast para hablar de ello, ¿no? De cómo la derecha se ha involucrado mucho en este adoctrinamiento de masas y siempre ha puesto un villano. Okay. En los 70 eran las mujeres butch, las mujeres lesbianas butch, muy masculinas, muy eso. Ellas son ellas son el mal, ellas son o sea, ellas nos vienen a dominar, nos van a aterrorizar, etc. En los 80s y 90s eran los chicos gays porque ellos transmitían el VIH-Sida, ¿no? Entonces, no los toques porque te va a contagiar. Entonces, la derecha siempre ha creado estos monstruos comunicacionales y tiene un entramado comunicacional muy grande para penetrar en las audiencias y en las masas. Los grandes medios comunicativos, no solo de México, de Latinoamérica, son de este grupo y que van permeando en la sociedad, ¿no? Entonces eso va generando en el subconsciente. Ahorita el monstruo, por eso le llamo el monstruo de Frankenstein, porque es como crear este monstruo varias veces y la gente se lo cree, o sea, es el terror, ¿no? O sea, ahí viene la mal llamada ideología de género, ¿no? Que fue un concepto inventado por la iglesia, no tengo nada en contra de los religiosos, pero fue un concepto... De ahí salió, ajá. Fue un concepto creado por la religión y es el monstruo, ¿no? De ellos, o hablo como generando una otra edad, ellos vienen a aterrorizarles, ellos vienen a adueñarse de sus niños. ¿Cuál es el discurso de la derecha? Pues los niños no. Sí. Como si yo me fuera a comer niños todos los días, o como si mi pasión fuera ir a las primarias y decir, ¿saben qué niños? Los voy a convertir, o sea, no. Sí, deberían de ser. Los voy a convertir, a ver, los voy a traer mi varita homosexualizadora y no, o sea, no funciona así, pero lamentablemente comunicativamente se ha creado este monstruo, ¿no? Sí. O este paradigma de, ay, él es un hombre vestido de mujer, entonces si entra a un baño de mujeres, me va a violar. Güey, tengo cosas más importantes que hacer que violarte. Por ejemplo, orinar. Por ejemplo. Se me está saliendo el chorrillo. Exacto, no me preocupa. Los tacos que me comí salieron muy mal. O sea, sí, o sea, cuestiones por el estilo que no tiene, o sea, que ya cuando los desmontas son muy fáciles de desmontar. Okay. Pero son muy fáciles de generar miedo. Lo que ellos buscan, o sea, hablando de estos grupos conservadores y de ataque, es generar miedo. Y tú cuando tienes miedo, no racionas, no lo razonas. Uh-huh. Es tu instinto que dices, es miedo, yo protejo. Okay. Entonces mucha gente que hacen estos medios, radio, televisión, no tires la tapa, es generar miedo, o sea, es atacar con el miedo. ¿Para qué? Porque la gente no reaccione con la razón, sino ataques con el impulso. Entonces empiezan estas oleadas, que por ejemplo lo que está pasando en Estados Unidos, donde varios estados de Estados Unidos por los republicanos están haciendo leyes contra las personas trans, ¿no? Están afectando derechos humanos directamente. Por ejemplo, en Kansas, ya estoy prohibida en Kansas porque no puedo entrar al baño de mujeres. Sí. O sea, y es lo más divertido, o sea, que se van con las mujeres trans. ¿Pero cuál es el fundamento? Se van contra las mujeres trans, pero no se van contra los chicos trans, que también existen. Claro. Entonces, imagínate ver a un güey, a un cabrón, bueno, no grandote porque por lo general los chicos trans están chiquitos, pero un güey, barbón, en el baño, pues sí, ahí sí da miedo, ¿no? Pero
Sí, en la ley de Kansas, pues sí, ahí dicen que tienes que ir al baño de con tu sexo que te asignó el nacimiento. Entonces imagínate un chico trans yendo al baño de mujeres. Pero, o sea, son cuestiones que generan el impulso y la reacción, no la razón. Entonces el chiste es ir desmontando esos discursos. Ok. Ir desmontando esos discursos desde qué espacios, desde qué lugares. ¿Desde qué lugares? Muy buena pregunta. Primeramente, yo siempre he dicho, en cada familia va a haber una persona LGBT. Sí. Fuera o dentro del closet siempre va a haber una familia. A lo mejor muy dentro del closet. Muy directo, muy indirecto. Por lo general muy siempre cercano, en una familia siempre va a haber una persona LGBT. Sí. Por lo general, ¿no? O sea, hoy ya es muy común, ¿no? Pero se van con estos miedos o con estos temas de, ay, no sé, no sé, me gustan otras cosas, quién sabe. Entonces, son temas que están por debajo de la mesa, que muchas veces no se tocan y que se deben de tocar. Y es una de las cuestiones muy peligrosas que está haciendo la derecha, o sea, que no está permitiendo el diálogo, por ejemplo, en las escuelas, que por querer meter educación sexual, que piensan, vamos a adoctrinar niños. No, no vamos a adoctrinar niños. Es educación sexual para que los niños también evadan posibles abusos sexuales. Y desde ahí, o sea, desde la educación básica, tienes dudas, pregunta, pero pregunta desde el conocimiento, no desde el morbo, la curiosidad. A lo mejor sí, si la persona te da el crédito, adelante. Si te da también, para exacto. Así. O inclusive googleale, pero no páginas religiosas, o sea, porque ahí es como darte un tiro. O simplemente yo empezaría, por ejemplo, en mi transitar por tratar de aprender un poco. Exacto. Empecé así. A ver, voy a leer lo que cree la iglesia, pero también voy a leer las historias de las mismas personas que lo están viviendo, de la población LGTB, pero también voy a leer los medios tradicionales y los medios no convencionales, por ejemplo, no sé. Para tener tu ejemplo, a lo mejor te va a parecer burdo, pero es una realidad. Sí, claro. Cuando yo tuve una historia en mi casa, lo primero que hice fue, bueno, ¿dónde pregunto más para saber cómo es lo adecuado? ¿Cómo hacer sentir mejor a la persona que quiero tanto? Y que lo más importante es que, como la quiero tanto, quiero que se sienta lo más cómodo posible. Y me metí a una página que se llama Escándala, que es un medio de comunicación que realmente tiene muchas cosas muy divertidas, o sea, desde lo muy ilustrativo, educativo, hasta también lo gracioso, ¿no? Y me parecía muy padre porque podía ver esto, ¿no? A ver, ¿a qué se refieren? Yo no conocía todos los términos de LGTB y luego ya, y que ya se agregaron y siempre va a ser un mundo, ¿no? Que a lo mejor no lo entienda, pero por lo menos desde la comprensión y desde lo básico, poder transitar en un mundo en donde haya muchísimo amor, tolerancia y sobre todo respeto. Todo es respeto, tolerancia y básicamente amor, ¿no? O sea, de yo te quiero y por tanto no te voy a joder, pero muchas familias no piensan así por el adoctrinamiento que se ha hecho, que muchas veces ciegan mucho, que dicen que se ha hecho este discurso de que eso está mal, de que eso no debe de ser, y que se cierran mucho y que generan atrocidades horriblemente, ¿no? Sí. Es desde donde vienen estas historias trágicas y que suceden a diario, o sea, y que yo no digo que no existan, pero también ya se ha escuchado mucho y se ha viciado mucho ese tema. Turn the page, vamos a girar un poquito la página con eso, ¿no? Pero básicamente es, quien quiera aprender va a aprender. O sea, en primera, vamos así de siempre. Ese es un muy buen punto. Ese es un punto muy bueno, o sea, sí. Yo en mi familia, o sea, tiene una persona abiertamente LGBT y bien pinche ñoña y que se dedica a estos temas, o sea, porque precisamente yo, por ejemplo, en familia, yo soy bien pinche ñoña, tiene una familia, en mi familia yo soy una persona bien LGBT y precisamente en altavoz nos dedicamos, o sea, una de las cuestiones que decías, ¿dónde hay cuestiones para aprender? Sí vimos, o sea, de que, ok, si hay medios LGBT, sí, pero muchos son del escándalo, del espectáculo y eso no está mal, o sea, pero no hay información. O hay muchos que están en información, pues están en el sur. Exacto. La mayoría están en el centro-sur. Pero ¿qué sucede en el norte? Entonces, por eso nació ese proyecto, ¿no? O sea, vamos a hacerlo desde el norte para también difundir las historias del norte y lo que está pasando en el norte. Porque en el norte es otra dinámica, tan así, exacto, o sea, qué padre que hay estas posibilidades, porque a ver, nosotros primero que nada, nuestra cultura es diferente a la del sur, uno. Sí, claro. Estamos más pegados a Estados Unidos. Hay un machismo que es muy fuerte en Chihuahua.
y Chihuahua, Monterrey, Sí, toda la zona Sonora, norte. sí, pues la zona norte. Entonces, no, y te decía, tienes una persona abiertamente LGBT en mi familia, que habla de estos temas, y toda mi familia dicen, ay, los jotos esos. Sí. Sin ofender, o sea. Sí, es lo que es. Ajá. Pero mi mamá lo dice en tono despectivo, o sea, porque o sea, como lo sucede en Estados Unidos, el término queer, que se usaba como insulto y que ahorita ya se hay una reivindicación de la palabra, muchos amigos de ahí también usan la palabra joto como una reivindicación. Sí. Pero mi mamá sí lo usa como tono despectivo a veces. No es por banconear a mi mamá, pero bueno, mami. Pero es una realidad. Pero es una realidad, o sea, a pesar de que vive con una persona LGBT, exacto, no ha querido aprender. Sí, se niega. Se niega. Entonces, te respeta, pero se niega. Entonces, a pesar de que me conoce, etcétera, ¿no? O, pues te decía, en cada familia hay mínimo una o dos personas LGBT, porque en un lado de la familia también hay un chico trans. Y, ay, qué rarito, qué rarita, ¿no? Se viste de hombre. Yo, no se viste de hombre, es hombre. Esa es otra historia. Entonces, todavía, quien quiere aprender, va a aprender. Quien no va a querer aprender, no va a aprender y no va a buscar los medios. O sea, afortunadamente se ha hecho una exposición, yo diría 2016 a la fecha, se ha hecho una exposición mediática muy grande, como dijimos ahorita al inicio. Ya las marcas, tanto de gobierno como empresas, a veces vienen, a veces se suben nomás al tren de hacerlo por hacerlo. Sí. Y por el engagement, y por el engagement de conseguir mercado, porque mis amigos conservadores, el imperio gay sí tiene un chingo de dinero, ¿eh? Y por eso, imperio, sí. Pues, ellos lo llaman imperio, vamos a llamar el imperio gay. Pero por ejemplo, hay en ciudades en Estados Unidos que lo llaman, por ejemplo, San Francisco, que aprovechan el turismo gay, o el turismo LGBT, mejor dicho, porque generan un chingo de lana. Totalmente. Imagínate, vamos a hacer los arranques del cobre LGBT. Olvídate. ¡Boom! Exacto. Se hace el boom, ¿no? Pero no quieren, se ofrecen mis amigos. Aquí sí, los de gobierno me ven aquí, por favor, les estoy dando una idea muy buena. Idea, sí. Entonces lo que pasa, o sea, quien quiere aprender va a aprender, quien no quiere aprender no va a aprender y se va a dejar guiar, ¿no? O sea, lo que ha sucedido aquí en Chihuahua, ¿no? O sea, que se dejan guiar por lo que dice la gobernante en turno, que por ejemplo manejan estos discursos de ideología de género, adoctrinamiento, van a destruir a la familia natural. Yo, güey, ¿cuál es la familia natural? Si ustedes leen la Biblia, no es José y María y una palomita. Entonces, esa es la familia natural, no. Y si se fijan, pues, si vamos a la familia natural, pues es una familia disfuncional, porque José y María no tuvieron a Jesús, o sea. Sí, o sea, ¿cómo? María era una madre soltera. ¿Cómo nos tomamos de ciertas discursos, cuestiones, exacto, y que las queremos abrazar al grado máximo de decir, no hay espacio para nada más? No, y lo peor de todo es que la derecha dice, nos están dominando y nos están controlando, y que el lobby gay o cuestiones por el estilo, que se han hecho atrocidades muy grandes. O sea, por ejemplo, en el 2019 no se pudo homologar la constitución estatal con la federal porque era la ideología de género, la libre autodeterminación de la personalidad, que no es más que tú puedas ser quien tú quieres ser, dedicarte a lo que tú quieres ser, etcétera, ¿no? Pero por eso no, o sea, y cómo la gente abrazó esa idea de van a destruir a la familia, o las marchas que hay religiosas, que yo no, o sea, yo digo, no hay una ideología de género, hay una teología de género por parte de las personas conservadoras y de la iglesia, que es un músculo muy fuerte aquí en Chihuahua y del norte. Sí, cierto. ¿Cómo podríamos hacerlo simple? Si tuvieras posibilidad de plantearlo de alguna manera en donde cómo pudiera ser simple, yo creo que es tan simple como no tener estas creencias limitantes. Exacto. Pero ¿cómo más crees tú que pudiéramos hacerlo simple? Ay, no siendo pendejos. O sea, la verdad, o sea... Mejor término del mundo. No siendo pendejos, o sea, y no hacer pendejadas, o sea... A ver, te voy a poner un ejemplo. No tienes hijos. Pero vamos a poner el ejemplo que tú tienes un hija, hijo, hije, lo que sea. Sí. Y te dice, ¿sabes qué, mamá? Soy LGBT. Tú pones el acrónimo que tú quieras. Sí. La peor tontería que puedes hacer es, lo voy a correr a la casa y ya no va a ser mi hijo. Exacto. O sea, y es tan básico como eso, no ser pendejadas como eso. O sea, güey, es tu hijo, hija, lo que sea,
pero sigue siendo tu hijo o hija o hija o lo que sea. Es un ser humano que procreaste. Punto. Exactamente, no porque sea gay, lesbiana, trans, travesti, queer, intersexual, etcétera, va a dejar de serlo. O ya dejó, o sea, en automático, la licencia LGBT, ay mamá, ya aquí ya dice que no soy su hijo. No, pues no. Sí. O sea, y es no, o sea, no es hacerse esas pendejadas de cometer tanto odio. O sea, tenemos tanto odio en esta sociedad que ya no se puede replicar más. O sea, es que ponte a analizar un poquito. Sí, a lo mejor, y es que ese es uno de los problemas que nos ha hecho este capitalismo en el que vivimos, que vamos creando historias a partir de nuestros hijas, hijos, hijes, desde antes de que nazcan. O sea, yo lo vi con mi primito que acaba de nacer. Bueno, tiene 8 meses. Pero desde que antes de que naciera, luego así de, ¿qué es? Yo, pues es un bebé. No preguntas. Número 1, un bebé. Es un bebé, o una bebé, o un bebé. Pero cómo nos generan esta mercadotecnia de la revelación del sexo. Y güey, no estás revelando el sexo, estás revelando genitales. Y muchas veces ni sabes si eso lo van a definir, porque no sabes si viene con síndrome de Klinefelter, XXY, XYY, etcétera. O sea, hay una gran posibilidad. Pero porque nomás se llenan a través de los genitales. ¿Y qué tal si es una persona con genitales ambiguos, una persona intersexual? Nunca, o sea, entonces empiezan esas pendejadas de revelación del sexo. Y dices, güey, no estás revelando sexo, estás revelando genitales. Y luego, tiene falo, todo azul. Entonces ya vas creando toda una historia de que va a ser hombre, le gustan los carritos, fuerza, masculino. Entonces va a ser, y luego, como vimos en esto que se llama la cisheteronormatividad, va a ser hetero, va a tener su familia, etc. Y va a procrear y va a tener, y la raza humana va a seguir a priori. Y pues no, o sea, y es esto de que como vamos generando esta historia de alguien que, o sea, de alguien ajeno a nosotros, de nuestros hijos, por eso muchas veces es así de, no, yo había pensado esto, sí, esto y esto para ti. Las expectativas que tienen del ser humano que procreaste y, ese güey, o sea, que te sientes dueño de él. Está más chido ser un Kinder sorpresa, o sea, no sabes qué te va a tocar. Y eso es mejor que decir, ay, azul, carritos, no sé, Max Steel, luchitas, ¿no? O rosa, Barbie y no sé qué madres más. Sí. Simplemente romper con estas ideas que tenemos deja que sea como concepto. Que sea como Kinder sorpresa, o sea, a veces el huevito no sabes qué chingados hasta que lo armas. Igual, o sea, no sabes ni qué pedo hasta en la adolescencia. Porque, bueno, ¿qué tal? Es un niño que es hetero, es cis, pero le gusta el rosa y quiere vestirse de rosa. No lo hace menos hombre. Exacto. O es un chico hetero, cis, pero su vestimenta es fluida o su vestimenta es femenina porque no sé quién le puso género a la ropa. Entonces, ay, pues, usa vestidos, su masculinidad se ve más frágil. Entonces, ya deja de ser mi hijo, pues, güey, es hetero, sí, o sea, ya por más porque se pone un vestido, ya ahí valió madre, ¿no? Tengo el caso de un familiar, no lo voy a engañar. O sea, todavía no saben si el chico es gay o no, pero, ay, qué mal se ve vistiéndose de mujer. Y dice, güey, déjalo, es divina, o sea, o divino, o divine lo que quiera hacer. No hay que ser tan limitantes con las personas y no hay que ser tan limitantes con quienes convivimos y con quienes vivimos, porque nos han impuesto este chip tan cuadrado que se llama cis heteronormatividad, que es, tienes que ser cis. Para la gente que no sepa qué es cis, hay dos términos griegos, uno cis, otro trans. Uno es alinearse con, el otro es atravesar con. Cis viene del griego, es alinearse con, trans es atravesar, por ejemplo, transporte, atravesar la ciudad, ¿no? Transportarte. Entonces, en términos de sexualidad es cis hetero, cisexual. Entonces, te alineas con tu vestimenta, con tu sexo asignado al nacimiento, con tu género. Trans, atraviesas el vestido, que no es una identidad ni es una orientación. O puedes atravesar el género, atravesas el sexo, que ya es una identidad de género. Entonces, pero como nos enseñaron que toda la gente tiene que ser o son cajitas, o es A o es B. Sí. Si es niña va a ser vestido, no puede ponerse pantalones. Los hombres se fueron a la guerra, no había quien produciera en las fábricas, entonces las mujeres se tuvieron que ir a las fábricas. Entonces,
se tuvieron que poner los pantalones. Y a partir de los 60, que es la reivindicación de la segunda oleada feminista, ¿sí? Empieza este empoderamiento de ponerse los pantalones y es una cuestión de empoderamiento, o sea, te pones los pantalones, es una cuestión de fortaleza, ¿no? Y empoderas. Una cuestión bien divertida es, pónganle a un hombre un vestido y su masculinidad se fragiliza y se quiebra totalmente, o sea, que salga un hombre con un vestido, marica, joto, puto, de todo, inclusive puede ser víctima de violencia física o de todo tipo. Y es donde vemos cómo ha sido tan tóxico generar estos cuadraditos de A o B, C o D. Y no, o sea, es un espectro, o sea, lo que es el género es un espectro, lo que es la orientación es un espectro, lo que es la identidad es un espectro. Puede fluir en qué tan femenino y qué tan masculino eres. Y es correctamente válido. Vic, me encanta que nos hayas dado como mucho más contexto de todo esto, ¿no? Invitaste a la mañoña, ¿no? Sí, en 1874. ¡Bah! Y en el libro de historia que lo dice. Pero está padre porque justo dentro de todo lo que haces también era importante para mí, como yo te lo comenté. Sí, o sea, porque me acuerdo que me habías contado de quiero aprender. Exacto. Y yo dije, ok, vamos a aprender. Va, y te lo agradezco mucho. Y no sé si ya estás lista, pero quiero pasar a la parte, al bloque de preguntas concretas. No son muchas, son preguntas que por concreto me refiero a que yo la suelto y tú la contestas y puede ser tan simple como una palabra o lo que te quieras extender en la explicación. Okay. Y tú me dices si estás lista. ¿Va? Híjole, no estoy lista. Pero no está lista, vamos a esperarnos. Va, así pues. Espérense, va a haber una pausa así como bien larga. Pausa comercial. Y vamos con... ¿cuáles son tus más grandes tesoros tangibles e intangibles? Mis más grandes tesoros tangibles e intangibles. Eso está bien complicado porque como a veces me tengo que cambiar mucho y están en cajas. O sea, por ejemplo, mis libros. Sí. O sea, tengo una biblioteca como de 500 libros que están en cajas. Ajá. Entonces, espero un día tener así una sala tapizada de puros libros. Sí. Pero son unos libros, tengo libros muy raros. Una edición del Quijote así muy rara. Y lo está bien chido porque está maltratada y mucha gente dice, ay, lo maltrataste. Y yo, no, es que así viene, así venía y la dedicatoria así viene maltratada. Ay, qué padre. ¿Serían los libros? Ay, perdón. No te perdono. Serían los libros. Y es que fíjate que me he tratado de desprender muchas cuestiones materiales, ¿no? Okay. Porque vengo de una familia de muchos acumuladores. Mi abuelo era bien acumulador de cosas, o sea, porquería y media. Tenía un cuarto que se llamaba el cuarto del escritorio. Y era el cuarto de los tiliches, porque la verdad, sí, había un escritorio muy viejo, ya muy destartalado, que mi abuela ya lo mandó a restaurar. Pero había puros tiliches, o sea, mi abuelo era acumulador. Y mi abuela también tenía algo acumulador. Entonces sí he tratado de desprenderme cuestiones materiales. Yo podría decir que eso, o sea, son los libros. Y a lo mejor ciertas fotos que atesoro. Y ya, o sea, no podría decir... Eso lo tangible. Lo tangible, lo intangible por los recuerdos, ¿no? Como te dije, yo crecí muy pegada a mis abuelos y más a mi abuelo. Mi abuelo falleció hace 12 años, 2011, sí, 12 años. Entonces, me va a dar mucha risa porque quien vea este podcast, así esta güey se le está yendo la vida muy feo. Pero recordarte los años, está en chino. Pero sí, los recuerdos con él. ¿Qué es lo que más te llevas, no? Siempre he dicho, ¿para qué compras cosas o para qué te atas de cosas? Yo soy bien hippie. Aprovecha las cuestiones inmateriales, ¿no? Sí. O sea, las experiencias. Así le vendí a mi mamá cuando quise ver a Paul McCartney en concierto. O sea, mamá, ya está grande el señor, ya se va a morir. O sea, ¿y cuántas veces yo lo voy a poder decir a mis hijos que nunca voy a tener? Conocí a Paul McCartney, o sea, y a lo mejor, o sea, pues todos esos recuerdos me los llevaría hasta la tumba, ¿no? O sea, y es de los recuerdos de mi abuelo, a los conciertos que he ido, los lugares que he visitado y a la gente que he conocido. Ay, qué bonito. ¿Qué buscas dejar en el mundo? Ay, la verdad, pobre mundo está bien jodido, yo diría. O sea, yo dejarle al mundo, es que a veces suena muy ambicioso de yo voy a dejar esto y este va a ser mi testamento y que la fregada. O sea, muchas veces no es testamento de dejo mis bienes, sino de legado. Este va a ser mi legado. Y no, o sea, a veces, si él aporta a la sociedad, al mundo, lo que hago, chido. Si no, también chido. O sea, y es una cuestión bien
simple o muy tonta, ¿no? Somos la única especie capaz de razonar en cierta manera, que podemos recordar, que podemos tener emociones y que podemos conectar todo eso. Y somos una especie realmente que ha vivido poco en los años transcursos del planeta. Y decir, y ha vivido tanta gente en este mundo, o sea, a la vez que ha sido muy pocas las personas, o muy poco tiempo la especie humana que ha vivido en el mundo, pero ha sido a la vez muchos humanos y humanas quienes han vivido. Y hay muchos y muchas que han sido olvidados, ¿no? Y olvidadas. Y es al final de parte del ciclo, ¿no? O sea, a lo mejor va a haber quien te recuerda, quien no, y al final nos vamos a ir perdiendo, ¿no? Sí. Bien trágico aquí esto. Más dramático, lo más dramático. Sí. ¿Cuál es la cualidad que más admiras de las personas? La honestidad. O sea, una persona honesta vale un montón. O sea, una persona que sea directa y honesta contigo. De decir, ¿sabes qué? Esto. Que no esté ande con rodeos, que no ande así de, quiero tu amistad porque me interesa. No, no, no. O sea, de, ¿sabes qué? Voy con tu amistad por esto y por esto, por esto. O sea, ¿sabes qué? Quiero relacionarme contigo por esto y por esto. No me gusta la gente falsa, la gente doble cara. Yo prefiero la honestidad antes de todo. Totalmente. ¿Cuál es tu mayor cualidad o la que más te gusta a ti? Mi cualidad es que soy bien pinche metiche. ¿Y eso es lo que más te gusta? O sea, la verdad, o sea, soy bien curiosa. Okay. O sea, más que metiche, pues sí, es metiche con título, ¿no? O sea, sí. Soy bien curiosa, me encanta indagar, me encanta aprender. Por eso yo también, o sea, aparte de que por demostrarle a mi familia, es porque me ha gustado y es aprender, o sea, siempre he dicho, o sea, el día que deje de aprender es el día que nos morimos. Sí. Porque el día que nos atasquemos, que nos sentemos y que ya con el título de la carrera ya la hice. Pues no, o sea... ¿Qué más? Como decíamos ahorita, es tan corto nuestro tiempo que se va así y que no sabes cuándo se puede ser tu último día, ¿no? Que digas, ¿sabes qué? Lo viví al fondo, aprendí un chingo, me equivoqué un montón, pero lo hice. Entonces yo creo que sí, la curiosidad. ¿En qué crees? En Buda, la religión y todo lo demás. No, no te creas, ¿en qué creo? Sí, o sea, yo soy una persona muy atea, se podría decir. No soy una persona muy religiosa. Mucha gente me dice, debes ser un poco más religiosa. Y yo, no soy tan religiosa. Creo en los valores de cada persona, ¿no? O sea, lo que cada persona tenga para aportarte es valiosísimo, ¿no? Y cada persona viene a dejarte un aprendizaje. Y siempre he creído eso. Más que hice otra cuestión, o sea, como a veces razono mucho, demasiado, digo, creer en divinidades o creer en otras cuestiones nos interrumpe de esta experiencia que estamos viviendo en este plano, ¿no? Entonces mejor creer que somos personas finitas, que somos personas que un día nos vamos a morir y de ahí a lo mejor hay o no hay algo más, pero hay que aprovechar todo y hay que aprovechar lo que venimos a aprender de las personas y lo que las personas vienen a aportarnos a nosotros. Completa la frase. Todos deberíamos de conocer sobre todo. O sea, sobre todo lo que les guste, o sea, porque si vengo de, eso no lo conté en el podcast, pues si vengo de, bueno, seguimos en el podcast, pues ya sin el story time, pero si vengo de una familia donde, ay, me hubiera gustado hacer esto. Ay, sí, me hubiera, yo vengo de una familia, por ejemplo, mi abuelo era maestro tecnológico de Chihuahua, le impuso a sus hijos y a sus hijas, le tienen que estudiar en tecnológico porque la universidad no sirve, entonces, o es el TEC o es el TEC. Entonces es de, y ahorita 50 años después es de, si me hubieran dejado estudiar otra cosa, si hubiera pasado. Entonces es de, tú quieres romper eso. Haz todo lo que tú quieras hacer, sí. Pero hazlo. O sea, no te detengas. O sea, que no, ahí estoy muy viejo, güey. O sea, hay gente de sus 80, 90 años que se gradúa. No te estoy diciendo que empieces la carrera a los 80, pero los limitantes lo ponemos nosotros. Exacto. Libro que todos deberíamos de leer y por qué. Ay, eso está bien difícil, ¿no? Sí, eso está bien difícil. Eso ya es la experiencia particular de cada quien, ¿no? Más bien, lo que encuentre cada persona, ese es el libro. O sea, el libro que te llene, que te digas, que te conectes, porque esa es la magia de la literatura, que te conectes con esa autoridad que escribió el autor, y que digas, esto me llama a mí, aquí yo me conecto con, no sé, X personaje, ¿no? Porque no se me viene a la mente. Y decir, con esto me conecto. Y más bien, más que decir, todo el libro, todas las personas deben de leer este libro, porque lo que te pueda recomendar yo a ti va a significar algo para ti, algo para ella, algo para mí. Sí.
totalmente distinto. Más bien aquí es, en lugar de que alguien encuentre un libro que tenga que leer a huevo, es de ponte a buscar, hurga los libros, o sea, a ver con qué conectas. Y con el que conectes, con ese es. ¿Qué es Harry Potter? Léelos, o sea, está bueno. O sea, eso también es que se ha hecho de que esto es alta literatura y esto es baja literatura. Esto sirve y esto no. No. También creencias. Son creencias. Exacto. Entonces, con lo que te sirva, que te conecte a ti, adelante, hazlo. Me fui mucho por otra gente, pero sí. ¿Qué te gustaría decirle a la población LGTB? Ay, ese es un tema muy complicado porque es lo que ha pasado mucho. O sea, hay muchos temas de separación, de odio y de violencia. Es decir, no están solas, solos y soles. Yo les mando un abrazote. Hay lucha y hay hermandad. Que no sé si... Porque es el problema de muchas personas LGBT en México y en el mundo. Que pasan su vida en soledad. Y una soledad bien cabrona. Y dura, o sea, y que se aíslan del mundo y eso no es correcto. Y es mejor decir, no están solas, solos y soles. Hay vida ya en el mundo. Si su familia biológica con quienes nacieron o su núcleo familiar no los acepta, busquen su manada. Van a encontrar a alguien que conecten y van creando su propia manada. Eso es muy bonito y es real. Sí. Y ya por último, Victoria, si pudieras dejar un mensaje escrito para toda la vida, ¿cuál sería tu mensaje? Voten por mí este 6 de junio, por favor. Un mensaje escrito. Sí, un mensaje escrito y se va a quedar para que lo lean muchas personas por la eternidad. ¿Cuál sería? Ay, Dios, no. Tampoco, o sea, también eso caería en la vanidad, ¿no? No, porque no estoy diciendo que va a ser motivacional. Solo estoy diciendo que sería algo que puede ser con lo que tú creas, con lo que tú conectes, una frase que para ti es importante, algo que tú creas más bueno, y eso va a conectar profundamente. con la anterior para las personas LGBT y más para las personas trans. Ser trans es un filtro de pendejos, mijos, o mijas, mijes. O sea, la verdad, o sea, ser trans es un filtro de pendejas y pendejos y pendejes. Entonces yo creo que sería eso. Y ya por último, ya se me iba a ir esta pregunta que es la más importante para cerrar, obviamente. Victoria, ¿cuál es tu lugar? Ay, Dios, esa es muy buena pregunta. Pero ella me dijo que no lo pensara y lamentablemente lo pensé. Así como que a veces mi cabeza va más rápido de lo que de mí misma, ¿no? Así va así como un ratoncito de madre. Ya hace unos años vi una presentación del libro de una chica de Juárez que lamentablemente fue asesinada. Entonces quienes presentan el libro, pues es un libro póstumo, etcétera, ¿no? Y es este contexto chicano del sur de Estados Unidos, el norte de México, y es una frase muy chida y muy cierta, que después me la robé para un poema, que decía que las chicas chicanas en el sur de Estados Unidos dicen, donde están mis pies está mi territorio, y a partir de ahí he de andar. Y yo digo, ahí está mi lugar, o sea, mi espacio es ese, o sea, donde yo esté, donde calcen mis pies, o donde pisen mis pies, ahí voy a estar. Wow. Y ese es mi territorio. Súper, me quedo con eso, totalmente coincido. ¿Fue la mejor frase? La mejor frase. Victoria, muchas gracias, de verdad, no, un gozo tenerte aquí. Por haber jugado esta hora y media. O sea, porque ustedes lo ven a 50 minutos, pero la verdad fueron como 2 horas aquí, entre risas, licor y edición. Y edición. Un abrazo a la chica que editó este video porque no manches, va a reventar un buen... todo lo que hizo... Para que todo esto sucediera. Para que todo esto sucediera y que me moví mucho y que manoteo mucho. Pero no importa. Gracias, Victoria. No, a ti. Muchísimas gracias. Y a todos los que nos ven y nos escuchan.